Nos encontramos en la obra del metro de Bogotá que se está efectuando en la calle 72, un intercambiador vial que tiene además deprimidos. Y me llevo una gran sorpresa al iniciar el vuelo con la cantidad de personal y la maquinaria que está trabajando. La verdad, en muchas oportunidades he venido a hacer tomas a esta misma obra y al revés, cuando inicio la filmación me da una gran tristeza ver la carencia de personal, las máquinas parqueadas sin operarios, viendo uno que el ritmo de la obra no es el que uno esperaría. Sin embargo, parece que el día de hoy las cosas son diferentes, no sé por qué. Porque normalmente siempre había tenido una percepción muy diferente del avance de esta obra. Pero bueno, esas son las buenas sorpresas, ver uno personal, ver uno maquinaria, ver uno que la obra avanza. En estos 3 meses que me desconecté de todo el tema de los drones en la ciudad de Bogotá, me encuentro con esta grata sorpresa, que espero que haya sido así en estos 3 meses. Eso es lo importante, porque es el respeto que se debe tener por la ciudadanía, tener el personal, la maquinaria, cumplir con la obra, hacer las cosas bien. Eso es lo que todos los bogotanos deseamos, que las cosas funcionen y que las autoridades controlen esto para que efectivamente se entreguen en los plazos acordados, con las especificaciones acordadas, con la calidad que se exigió en el contrato y en los tiempos que se han pactado. Esta obra ha tenido mucha dilatación de tiempo, ha estado muchas veces estancada, frenada. Por Dios, necesitamos terminarla ya. Y esto por lo menos para mí es una gran satisfacción. Y si este es el trabajo que ha venido haciendo la firma contratista, mis felicitaciones, por Dios, ni más faltaba. Vienen haciendo una excelente labor. Pero si esto no ha sido así y es solamente una pequeña etapa y vamos a estar en la próxima semana otra vez sin maquinaria, sin obreros, el otro mes estancados, pues nos estamos burlando de la ciudadanía, de la ciudad de Bogotá. Y eso no es lo que queremos. Quiero pensar que eso es lo que ha venido sucediendo y quiero pensar que esto es lo que sucederá de aquí para adelante. Me causó curiosidad las camionetas grises a la entrada principal de la obra, lo que me llevó a hacer una visita, una inspección por ese sector, y vi que estaban ingresando algunas personas como importantes y algunas personas también como con equipos de grabación y fotografía. Espero que toda esta gente que estamos viendo hoy no haya sido solamente para mostrar una obra bonita y que lo que haya estado pasando todo este tiempo atrás sea el reflejo de lo que hoy estamos viendo. Eso no me deja como tan tranquilo cuando encontré esa situación, más aún cuando había visto el video de mi amigo John de Big JCB, en el cual manifestaba la carencia de operarios y de personal en esta obra. Ojalá el personal de hoy no haya sido para la foto y realmente lo que estamos viendo en estas imágenes sea la realidad de lo que haya estado pasando en estos meses en esta obra. Los dejo con las imágenes para que ustedes mismos juzguen el estado de las mismas, y muchos de ustedes, conocedores de la situación de la obra durante todo este tiempo que yo me ausenté del país, pues hagan sus propios comentarios al respecto. Sí me parece interesante retroalimentarme con los comentarios de muchos de mis seguidores que saben lo que realmente ha venido sucediendo.